noticias en la noche nos indicaba que era inconstitucional, que era irregular, no se apegaba al reglamento ni a la Constitución, y era un ánimo golpista. Pero Milagros Salazar también termina finalmente votando a favor de esa cuestión de confianza. ¿Cómo se entiende? ¿Cómo se traduce ese doble rasero que tienen en el discurso dentro de Fuerza Popular? 12:46. Señora Alicia. Buenas tardes. ¿Cómo está? A ver si nos explica, por favor, ese tema de la reglamentación, si es ilegal, inconstitucional, se termina validando, por más argumentos que tengan, con la presencia de ellos en la participación del Pleno del Congreso, convocado de manera extraordinaria por el jefe de Estado? Yo creo que sí. Acá lo que ha ocurrido es lo siguiente. Estamos viendo el funcionamiento pleno de nuestro modelo constitucional de pesos y contrapesos del poder, ¿no? Es decir, nunca lo habíamos visto como lo estamos observando ahora. Por otro lado, la situación que se está configurando a partir de declaraciones como la que acabamos de escuchar es nueva. Hay reglas constitucionales que se pueden aplicar, pero la situación en los hechos es nueva. ¿Cuál es lo novedoso? ¿Lo planteado por el Ejecutivo o lo explicado por Tubino? La situación actual, a ver, vamos a ordenar las cosas. El presidente de la República hace uso de una facultad constitucional para convocar a una sesión extraordinaria del Congreso y la convoca para el día miércoles a las 8 de la mañana. Si al leer la página web del Congreso donde publican las citaciones a las sesiones del Congreso, el presidente del Congreso cita para el miércoles no a las 8, sino a las 9 de la mañana como continuación de la sesión del martes. Es decir, así fue. Es decir, el fundamento de la citación no es la convocatoria a legislatura extraordinaria del presidente de la República, sino la continuación de la sesión que se inició, que tuvo lugar el día martes. ¿Le sacaron la vuelta a la convocatoria del jefe de Estado? Bueno, esa fue una señal que nos preocupó, digamos, ¿no? Pero concurre, bueno, el gobierno acepta, el presidente del Consejo de Ministros va a las 9 de la mañana, digamos que eso se pasa, y bien, y todos esperábamos pues que la madurez, ¿no? que la situación actual que estamos pasando haga que las decisiones se tomen de manera serena y adecuada, conforme a las expectativas de la gente. Bueno, vimos que el presidente del Consejo de Ministros plantea la cuestión de confianza y en efecto, como aparece en el decreto de convocatoria, la plantea a partir de 2 de los 5 ejes de la política general del gobierno, para la cual, ojo, el Congreso en su momento le dio la confianza al gabinete, a esa política general del gobierno. 2 ejes, integridad y corrupción y gobernabilidad institucional, fortalecimiento institucional y gobernabilidad. Pero dijo claramente, y bueno, el discurso ya está circulando por todos lados, todos lo hemos escuchado, y está el texto, que estas 2 políticas, para efecto de esa cuestión de confianza, se materializaban en los 4 proyectos de reforma de la Constitución. Si alguien hubiese tenido que hacer alguna objeción al respecto en ese momento, pues planteaban una cuestión de orden, y no la plantearon, ¿cierto? No, esto no procede, nada. Terminó el presidente del Consejo de Ministros, se inició el debate, y finalmente se aprueba la confianza o no, se le da la confianza al gabinete ministerial por esas 2 políticas de Estado materializadas, como dijo el presidente del Consejo de Ministros, o que debían materializarse a partir de la aprobación de las propuestas de reforma constitucional, aclarando que el Congreso, y no puede ser de otro modo, tiene la posibilidad de modificar su contenido siempre que su espíritu, digamos, esencial no varíe. No se ha alterado. Claro. Pero ahora, me queda la preocupación. Todo lo demás ya lo conocemos, lo que hemos escuchado gran parte del día hasta la noche de ayer, pero hay un riesgo de que hasta el 4 de octubre nada se materialice, quede en nada, se termine dilatando, termine finalmente siendo parte de un debate mucho más amplio que se puede extender más allá del tiempo que la ciudadanía está tolerando? A ver, habría que ver, ¿no? Ya no quiero hablar como alguien que conoce el Congreso, que ha trabajado ahí, que tiene algún conocimiento en materia de derecho constitucional y parlamentario. Quiero hablar como ciudadano, si me permite solamente unos segundos, ¿no? Y es válido. Ya. Cuando el Congreso le da la confianza al presidente del Consejo de Ministros, en este caso al gobierno,
El gobierno asume una responsabilidad, por supuesto, de acompañar al Congreso en este proceso de debate, además se dijo, ¿no?, y decisión sobre las reformas. Y el Congreso se compromete a debatir y aprobar las reformas hasta la fecha que han señalado el 4 de octubre para que sea posible el referéndum. Pero ambos, el Congreso y el gobierno, se comprometen frente al país. Claro. No frente a las ciudadanas y los ciudadanos del Perú, que esperamos del Congreso y del gobierno decisiones firmes en esta materia por todo lo que hemos visto en los meses pasados. Pero hay algo que me queda en incertidumbre total. Cuando se llegan, por ejemplo, a una reunión, una comisión se reúne, sesionan, hay un acta de cada reunión que termina suscribiendo. Sí. En este tipo de actividades, un pleno extraordinario, un tema de cuestión de confianza, ¿hay algún documento suscrito de la aprobación del día de ayer en la que se enmarque el plazo hasta el 4 de octubre que se tienen que aprobar los dictámenes? ¿Hay algún documento que hayan firmado para que eso sea oleado y sacramentado y respetado hasta el final? No tiene por qué haber documento, basta el acta de la sesión. No, el planteamiento de la cuestión de confianza es uno y es cerrado, ¿no es cierto? 2 políticas de Estado materializadas en 4 proyectos de reforma con un plazo, más referéndum, ¿no es cierto? El Congreso, si le da la confianza al Consejo de Ministros, le está diciendo, ok, estoy de acuerdo contigo y así lo vamos a hacer. Hasta el 4 de octubre. Hasta el 4 de octubre tiene que ocurrir. Y si no ocurre, puede, digamos que no ocurra, vamos a ver qué sucede. Pueden por ahí surgir argumentos muy importantes que nos hagan, digamos, concluir a todos que en tal o cual proyecto mejor es esperar, digamos. Yo creo que si el gobierno está de acuerdo no habría problemas. Pero si el gobierno no está de acuerdo, el presidente del Consejo de Ministros podría presentar su renuncia. Podría presentar su renuncia, ¿no? Y se produciría, leído bien el artículo constitucional que regula estos temas, la crisis total del gabinete. Si renuncia. Si renuncia el presidente del Consejo de Ministros en esas circunstancias, se produciría la crisis total del gabinete, ¿no es cierto? A ver, vuelven a explicar. Ahora hay una reforma del reglamento del Congreso que... A ese punto quiero llegar después. Que es inconstitucional o que algunos opinamos que es inconstitucional y que está revisando el Tribunal Constitucional. Señor Elise, a ese punto quiero llegar después. Por favor, la explicación nuevamente en torno a lo que podría significar la renuncia de Villanueva y en el marco de bajo qué motivo podría renunciar y determinarse la crisis del gabinete. Vuelve a explicarlo, por favor, porque hay y usted ha trabajado dentro del Congreso de la República, ha sido oficial mayor del Congreso de la República, conoce mucho más el tema interno, el manejo legal constitucional, porque estos últimos días hemos sido partícipes, testigos presenciales de concursos de interpretaciones de la Constitución. Bueno, a granel. Si uno lee el artículo de la Constitución que regula esta materia, con toda claridad dice más o menos lo siguiente, ¿no? Qué pena que no lo tenemos aquí, pero bueno, dice más o menos lo siguiente, ¿no? Se produce la crisis total del gabinete cuando le es negada la confianza al presidente del Consejo de Ministros. Se produce también cuando es removido, cuando renuncia. Sin embargo, se aprobó en marzo, me parece, una reforma del inciso E del artículo 86 del reglamento del Congreso de la República, que establece, entre otras cosas, que no se cuenta, digamos, como crisis total del gabinete cuando el presidente del Consejo de Ministros renuncia. Eso es inconstitucional. La propuesta presentada por Mulder. Sí. ¿Por qué es inconstitucional? Porque la Constitución dice otra cosa, simplemente. Pero lo que Mulder dice es que ese planteamiento que ha hecho en su momento, que ha sido aprobado por el Congreso, es llenar un vacío que existía en la Constitución. Bueno, entonces hubiesen modificado la Constitución, no aprobado una disposición reglamentaria. Para aclarar una disposición constitucional, algunas, digamos, se desarrollan legislativamente. Un reglamento puede, pero eso es tan crítico que un reglamento puede estar por encima, o un artículo de reglamento del Congreso puede estar por encima de lo que la misma Constitución manda. De ninguna manera. Pero ¿cómo Mulder lo define a capa y espada? Bueno, ahora, pero hay un grupo de congresistas que ha presentado una acción de inconstitucionalidad y eso finalmente lo tendrá que resolver el Tribunal Constitucional como corresponde, que es el intérprete de la Constitución. Artículo 133 de la Constitución Política del Perú. Tengo en mi celular la Constitución. Dice, el presidente del Consejo de Ministros puede plantear ante el Congreso una cuestión de confianza a nombre del Consejo. Y lamentablemente que tenemos que seguir con este debate porque siguen los discursos de inconstitucional, irregular. Ya votaron, aprobaron la cuestión de confianza, pero insisten con inconstitucional y todo lo demás. Y encima se pone en un escenario de irregular, de un golpe de Estado en caso de cierre del Congreso.
Dice, reitero, la Constitución Política, artículo 133, el presidente del Consejo de Ministros puede plantear ante el Congreso una cuestión de confianza a nombre del Consejo. Si la confianza le es rehusada, o si es censurado, o si renuncia, o es removido por el presidente de la República, se produce la crisis total del gabinete. Eso es. ¿Y qué vacío quiso llenar Mauricio Mulder? Hay que preguntarle, habría que revisar, yo lo revisé en su momento, no lo recuerdo ahora, la exposición de motivos, pero bueno, básicamente es inconstitucional. Ayer, si uno lo contrasta con el texto, el nuevo texto del inciso del artículo 86, es inconstitucional. Si por ejemplo, si el Congreso de la República no llega hasta el 4 con los dictámenes aprobados, Villanueva podría renunciar. Podría renunciar. Y esa renuncia podría renunciar argumentando, ¿no?, que la confianza finalmente no le fue dada. O sea, no se cumplió con esto. No se cumplió la confianza. Claro. Por eso estamos en un escenario nuevo, donde hay que definir cómo se aplican las reglas constitucionales. Pero pareciera ser que no merita mayor interpretación de la Constitución. No, yo diría que no. Por ejemplo, permíteme decirte algo. Por ejemplo, desde mi punto de vista, no se debió juntar la reforma política con la reforma del sistema de justicia y las medidas anticorrupción. La reforma política se debió dejar para después, según mi opinión, solamente es una opinión. Sin embargo, ocurrido todo lo que ha ocurrido ayer, creo que todos debíamos apuntar a que se consolide, digamos, este compromiso que el gobierno y el Congreso han asumido ayer con el país de aprobar 4 reformas, 2 políticas y 2 que tienen que ver con el tema de la reforma del sistema de justicia, bueno, que ya fue aprobada una, y anticorrupción. Entonces, lo que no queremos no solamente es un tema constitucional, es un tema político y es un tema también de mantener y fortalecer la fe en la democracia y en el sistema. Nosotros no podemos ser burlados de alguna manera por nuestras más altas autoridades, ¿no es cierto? Unos dicen una cosa, hacen una cosa, después vienen diciendo otra porque se arrepintieron. Sin embargo, lo que ha ocurrido ahora es lo que ha ocurrido. Se plantea la cuestión de confianza, sí, sobre 2 políticas, pero el presidente del Consejo de Ministros es que se materializan a través de 4 proyectos de reforma constitucional. Hay un largo debate en el Congreso, de idas y vueltas. Finalmente se aprueba la confianza. Si no se cumple, el gran burlado, ¿no?, en este escenario sería si no se cumple el plazo del 4 de octubre. Claro, los grandes burlados, las ciudadanas y los ciudadanos del Perú. No, ya no podemos más ya con esto. O sea, lo que hemos visto amerita una reforma inmediata. Como te dije hace un momento, yo no estaba de acuerdo con mezclar las 2 cosas, pero es solamente una opinión. Sin embargo, ya que la cosa viene así, pues que se haga así. No, es una oportunidad histórica, además. Es una oportunidad histórica que le estamos dejando pasar por las pullas políticas que existen. Así es. Pero en ese marco, por ejemplo, ¿qué va a pasar si el Congreso de la República... Yo me pongo en el escenario adverso, porque desgraciadamente en todo ese tiempo es adverso y no positivo a favor de la ciudadanía, lo que está pasando desde el Congreso. En el escenario adverso, que el Tribunal Constitucional el próximo 29 de septiembre emita pronunciamiento sobre el reglamento artículo 86 que tanto apela a Mauricio Mulder, que lo defendió y que lo sustentó en mes de marzo de este año, en la que básicamente le pone un candado a la disolución del Congreso. Si el TC aprueba o emite opinión a favor de ese reglamento, ¿qué va a pasar con la Constitución? ¿Qué pasaría con ese artículo 133 de la Constitución? Bueno, se le pone el candado a este procedimiento, ¿no? Y bueno, ya veremos lo que piensa el pueblo, ¿no? Más decepción, más confusión, ¿no? Yo creo que el Congreso sí va a cumplir con aprobar las 4 reformas, ¿no? Yo tengo la esperanza de que así va a ser. Que bueno, esto hoy día un poco que han reaccionado frente a lo que ayer ha sucedido, no sé qué están pensando unos y otros, había una división en el grupo parlamentario de mayoría, ¿no? Aunque todavía no lo reconozcan, yo creo que hay una división, o por lo menos han dejado en libertad a sus integrantes para que voten según su conciencia, ¿no? Y hemos visto el resultado. Porque si no, no se hubiese obtenido este resultado. Pero votaron a favor, según su conciencia, aprobaron la cuestión de confianza y siguen diciendo que es inconstitucional. Por eso, pues porque hoy día pues les han dicho seguramente, como has votado así, fíjate que es inconstitucional, que nos van a cerrar el Congreso y no sé qué. Entonces, pero yo creo que deberíamos pedirles a los congresistas, a las congresistas, que piensen en el país. Yo sé que piensan y dicen que piensan en el país, y les creo a muchas y muchos de ellos, pero que piensen en las ciudadanas y los ciudadanos del Perú. ¿Cómo van a recibir,
¿no? Un panorama tan confuso y una decisión que ayer parecía firme y que resulta que hoy se empieza a deshacer, ¿no? Exactamente. Eso no es bueno para la democracia ni para el fortalecimiento del sistema. Señor José Lice, muchísimas gracias por su presencia aquí en También los estudios. Ha sido José Lice, ex oficial mayor del Congreso de la República, y consideramos la voz oficial o la voz no oficial, la voz más válida en todo este debate que se viene dando dentro de si es inconstitucional, constitucional, irregular, que de la cuestión de confianza, y lo ha aprobado el día de ayer dentro del Congreso de la República. Vamos a la pausa, regresamos con más aquí en Exitosa.